Hola muchachos, ¿cómo están? Espero todo bien. Una lavadita de manos y vamos hoy a trabajar en matemáticas, álgebra de funciones. ¿Listo? Entonces vamos a decir álgebra de funciones. Y entonces vamos a decir sean dos funciones. Fx y Gx con dominio df y dg respectivamente, o sea el dominio de f y el dominio de g. Entonces tenemos que la primera sería la suma, que vamos a definirla como f más g de x. ¿Listo? La segunda entonces sería la diferencia f menos g de x. La tercera sería el producto f por g de x. El cuarto sería el cociente f sobre g de x. Y la quinta la vamos a llamar la función compuesta. Esta va a ser un poco nueva para nosotros. Y además es f compuesto en g de x. Esto me indica compuesto. ¿Y qué vamos a tener aquí como aclaración? Que el dominio de esta va a ser dominio. Es el dominio de f intersección el dominio de g. Y en estas cuatro primeras va a ser igual. Dominio va a ser dominio de f intersección dominio de g. Acá el dominio va a ser dominio de f intersección dominio de g. El cuarto va a ser dominio va a ser dominio de f intersección dominio de g. Pero el dominio, acá tengo que aclarar que g de x debe ser diferente de 0. Porque como es un cociente, acuérdense que no puedo dividir por 0. ¿Ok? Y aquí en la función compuesta, el dominio de esa nueva función que voy a obtener, el dominio, va a ser el dominio de g. Pero ese dominio de g debe estar contenido en el dominio de f. ¿Listo? Vamos a mirar con unos ejemplos qué es lo que queremos aclarar acá. Entonces, me van a decir si f de x es igual a 2x al cuadrado más 3x menos 6 y g de x es igual a x más 1, entonces me piden que hagamos f más g de x. Entonces lo que yo voy a hacer es tomar la función f, 2x al cuadrado más 3x menos 6, y le voy a sumar x más 1, que es la función g. Entonces acá me va a quedar 2x al cuadrado más 3x menos 6 más, antes del paréntesis hay un signo positivo, todo queda igual, entonces más x más 1. Simplifico términos semejantes, entonces me va a quedar 2x al cuadrado, semejante y semejante, acuérdense que deben tener la misma parte literal con los mismos exponentes, entonces voy a decir más 4x, y aquí me queda menos 6 más 1, entonces me quedaría menos 5. ¿Listo? Y ya esa sería la respuesta. Vamos a mirar qué pasa con la resta. Entonces yo digo f menos g de x va a ser igual, tal cual, mire, tomo 2x al cuadrado más 3x menos 6 y voy a restar g, perdón, entonces sería x más 1.
Entonces voy a retirar los signos de agrupación, entonces me va a quedar 2x al cuadrado más 3x menos 6. Antes de este signo de agrupación hay un signo negativo, entonces todo lo de adentro cambia, menos por más me da menos x menos 1. Y reduzco términos semejantes, entonces ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2x al cuadrado, 3x menos 1x me va a dar más 2x. Y menos 6 menos 1 me da menos 7. Muy bien. Ahora vamos a hacer f por g de x. Esto va a ser igual, tomo la función 2x al cuadrado más 3x menos 6 y lo voy a multiplicar por x más 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Término a término, propiedad distributiva. Entonces me queda 2x a la 3 más 2x cuadrado. 3x por x me da más 3x cuadrado. 3x más 1 me da más 3x. Ahora por el 6, 6 por x me da menos 6x, ¿cierto? Negativo y positivo me da negativo. Negativo y positivo me da negativo. 6 por 1, 6. Ahora lo que voy a hacer es reducir términos semejantes nuevamente. Entonces, mire que este señor no es semejante con nadie, entonces me queda acá en la respuesta, 2x a la 3. Este señor es semejante con este señor, entonces me queda más 5x al cuadrado. Este señor es semejante con este señor, son dos signos contrarios, los voy a restar. 3 menos 6 me da menos 3x menos 6. Y esa sería la respuesta. Fíjense que para este caso, el dominio de la respuesta acá, como es una función polinómica, son todos los reales. Función polinómica, dominio, todos los reales. Función polinómica, todos los reales. Y el dominio de esta función son los reales y el dominio de esta son los reales. La intersección entre todos los reales y todos los reales es los reales, que fue lo que me dio acá. ¿Listo? Y aquí vamos a hacer el cociente, entonces me dice, hagamos f sobre g de x. Entonces eso va a ser igual a 2x al cuadrado más 3x menos 6 sobre x más 1. Si se puede factorizar el numerador y el denominador para simplificarlo, lo hacemos, y si no, lo dejamos ahí. Entonces fíjense que ese sería el cociente, pero tengo que hacer la aclaración que en qué valores el denominador se me hace 0, y eso no haría parte del dominio. Entonces tengo que salvar eso de una vez. Entonces, cuando este denominador se hace 0, pues vamos a mirar. Es fácil, cuando valga menos 1, pero podemos decir x más 1 cuando es 0. Entonces decimos, cuando x sea igual, este está sumando, pasa a restar y me dice, cuando x sea igual a menos 1. Entonces voy a decir punto y coma con x diferente de menos 1. Y fíjense, ese sería el dominio aquí, que son todos los reales. Entonces acá son todos los reales a excepción de menos 1. Esta ya sería una función racional de la forma a sobre b, y entonces ahí en la función racional el dominio son todos los reales excepto aquellos valores donde el denominador se vuelva 0. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora vamos a trabajar la función compuesta. Entonces la función compuesta me dice haga f compuesto en g de x. ¿Qué me está diciendo? Tome a la función f y a donde encuentre a x, reemplácela por g y opere. Es decir, se porta eso como un embudo. Vamos a ver cómo son los embudos. A ver, aquí, listo, digamos que este es un embudo. Entonces lo que me está diciendo acá es que por acá va a meter la función f de x. La va a meter por ahí. Va a meterla por ahí. Y lo que no sea x lo va a botar igualito, y lo que sea x lo va a reemplazar por este. Entonces vamos a empezar, mire, ahí empieza a entrar la función, entra el 2, ¿qué sale? El 2. Ahora mire, va a entrar ¿quién? La x, entonces entra la x, aquí la tritura, y al salir acá no sale la x, sino sale la gx, o sea, x más 1. ¿Qué entra luego? El cuadrado. Entonces ahí está el cuadrado. Como no está en términos de x, sino que es un valor, sale el 2 común y corriente.
¿Qué entra luego? El más. Entonces entra el más, aparece más porque no tiene. Luego dice entra el 3, más 3. Ingresa el 3, no tiene nada que ver. Entonces, como no se metió en problemas, allá sale él. Ingresa la X. Ah, entró la X. Esa sí tiene que ver. Cuando entra por acá, la tritura. Y en vez de que aparezca aquí la X, me manda esa la GX. Pero ¿quién es la GX? X más 1. ¿Listo? Entra el menos, menos, como no tiene nada que ver ahí, entonces menos, y entra el 6, 6, y como no tiene nada que ver, entonces aparece 6. Entonces ya tenemos la función compuesta es 2 por x más 1 al cuadrado, más 3 por x más 1 menos 6. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es resolver este binomio. Entonces, vamos a resolver el binomio. Entonces me va a quedar que esto es igual a 2 por, un binomio es el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, o sea, 2x, más el segundo al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Ya lo resolvimos. Aquí dejémoslo acá, más 3 por x más 1, menos 6. Y lo vamos a resolver acá, entonces vamos a decir 2 por x al cuadrado, 2x al cuadrado. 2 por 2, 4x, 2 por 1, 2, más 3 por x, 3x, 3 por 1, 3, menos 6. Y miramos a ver si hay términos semejantes, entonces decimos, a ver, término semejante, no está, 2x al cuadrado. Término semejante, sí, mire, aquí está y aquí está. Acuérdense que los términos semejantes son los que tienen la misma parte literal con los mismos exponentes. Los coeficientes no tienen nada que ver ahí. Entonces lo que voy a hacer es sumarlos. Entonces 4 más 3 me da 7x. Este semejante con este me da 4. Pero a 4 le quito 6, me queda menos 2. Y ese sería el resultado de la función compuesta. ¿De acuerdo? Vamos a mirar otro ejemplo rápidamente. Entonces vamos a suponer acá que f de x es igual a x al cuadrado más 6 y que g de x va a ser igual a la raíz cuadrada de x. Entonces, ¿qué nos va a suceder? Vamos a borrar por acá nuestra ayuda didáctica y vamos a empezar a meter la función. Entonces fíjese, aquí va a entrar, como me dice haga f compuesta en g, va a entrar la x. Como la x entra, entonces la tritura aquí, y cuando va a salir, no va a salir x, sino va a salir g de x, o sea me va a salir x al cuadrado. ¿Listo? Ahora ¿quién va a ingresar? Va a ingresar el 2. Entonces el 2 está haciendo ahí un valor, no tiene nada que ver, no es x, entonces sale y me la manda al cuadrado. ¿Listo? Sigue, entra un más, entonces ¿qué sale? Más, no les hace nada más. ¿Quién entra ahora? El 6, ¿qué sale? El 6. Solo cambia, ¿cierto? El molino hace su oficio, tritura, es cuando entra la x. Y ya tenemos la respuesta, entonces ¿qué me va a dar acá? Entonces me va a quedar raíz cuadrada de x elevado al cuadrado más 6. Por propiedades de la raíz sabemos que aquí está cuadrado y cuadrado se cancelan, entonces me queda x más 6. ¿Listo? Y ese sería entonces la función compuesta. Aquí, ¿por qué me dice que el dominio? Fíjese que aquí me dice que el dominio son el dominio de g, pero que esté en la intersección de acá, de este señor, que esté contenido acá. Para este caso, aquí el dominio son todos los reales porque me dio una función polinómica. Y aquí el dominio serían todos los reales positivos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces les recomiendo hacer ejercicios, repasar y ya sabes si les gustó.